Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente en la columna de todos los jueves, Jueves Libres, acá con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos acá, bueno, en pleno momento del Mundial, ¿no? Bueno, siguiendo los partidos, sufriendo un poco, ¿no? Hemos sufrido todos, creo que no hay una persona que no haya dicho que sufrió con lo que ha sido el último partido, pero bueno. Sí, bueno, pero clasificamos, estamos en octavos de final, la selección empieza a funcionar un poquito mejor, el último partido fue un poquito mejor. Y bueno, y el furor argentino por la selección, ¿no? Esto es clásico. Mucha gente critica. Cuando gana, ahí ya hacen fanático de la selección y después si pierde, vuelven a criticar. Pero estamos todos metidos en el tema del Mundial. A mí me gusta. A mí también, mucho, sí. Es un punto que siempre une, por supuesto, ¿no? Para juntarse con amigos, familia. Nos olvidamos de qué cuadro somos. Bueno, No, yo no. Yo soy de Boca. No, yo también de River, pero algunos dicen que nos olvidamos y que somos todos de Argentina. Sí. Pero bueno, hay que ver, seguramente esto nos va a seguir despertando pasiones y lo vamos a seguir. Pero bueno, también durante este momento del Mundial pasan otras cosas, ¿no? Sí, mientras... Viste que siempre se dice que los gobiernos aprovechan los mundiales de fútbol y también algunos eventos fuertes como los clásicos Boca River, cuando la sociedad tan futbolera que es la sociedad argentina se mete de lleno y vive y piensa todo el día en el partido y en este caso en el Mundial. Se dice que se toman medidas de gobierno. Ahí mientras la gente está distraída. Mientras la gente está distraída se toman medidas de gobierno que lógicamente no son medidas de gobierno con mucha adhesión popular, ¿no? El medio del Mundial no es que no está pasando nada con la política y la economía nacional, están pasando muchísimas cosas, pero muchas cosas. Se terminó de sellar el acuerdo con el fondo, por ejemplo. Sí, tenemos ahí unos 50.000 millones de dólares, bueno, que se han terminado cerrando con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, de exigencias de parte del Fondo Monetario Internacional hacia el país, medidas que, por supuesto, vamos a estar siguiendo seguramente cuáles son las consecuencias en cuanto a, bueno, ¿no?, diferentes ajustes que se les estarán pidiendo al país que pueda realizar en diferentes ámbitos. Esto, sobre todo, bueno, lo vamos a tener que ir siguiendo muy de cerca porque ha pasado esto durante el Mundial, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Que ya llegó la primera parte de este empréstito del Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Llegó la primera cuota. Que nuestro país tiene que ir cumpliendo metas y a la medida que va cumpliendo las metas se va recibiendo las otras cuotas del préstamo hasta llegar a los 50.000 millones de dólares. Una suma muy fuerte, muy grande. Es como todas las reservas que hay en el Banco Central de la República Argentina, 50.000 millones de dólares. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar a nuestro país. Ahora, ya se recibió el primer desembolso. ¿Vos sabés en qué se está usando? No, ¿en obras públicas? No, para el desarrollo del país. ¿Desarrollo del país? No, para nada. No. Se está usando para contener el precio del dólar. 100 millones de dólares, de esos que mandó el Fondo Monetario Internacional en estos días, 100 millones de dólares se utilizan por día para contener el precio del dólar, para que no se vaya para arriba. Una barbaridad. Llegó a casi a 30 pesos el dólar y después empezó a bajar y hoy empezó a subir de nuevo. Volvió a subir porque había bajado, estaba entre 27 y 28 y ya estaba de vuelta arriba de los 28. Arriba de los 28 y hoy el gobierno nacional tuvo que levantar esa cantidad de dinero que vende, que pone a disposición para frenar el precio del dólar. 100 millones de dólares por día, hoy salió a ofrecer 150 millones de dólares el gobierno nacional para que el dólar no se vaya a las nubes. Claro, esa plata que pensábamos que tal vez puede servir para reactivar la economía, ¿no? Nada, sirve para contener el precio del dólar. Ahora, el problema está en que si la corrida cambiaria que empezó hace casi un mes se mantiene, se sostiene con esta fuerza, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el préstamo del fondo? Aparte que te presten plata para que vos la liquides para sostener el precio del dólar, no sé cuál es la ventaja, ¿no? Pero bueno, la corrida cambiaria sigue, hoy el dólar, no sé, hasta el mediodía ya estaba arriba de 28, 28.30, 28.40, un problema. Y esto está ocurriendo en medio del Mundial, hay corrida cambiaria. Nos dijeron
de que se había frenado, que habían logrado sostenerla, que los especuladores no iban a ir al dólar porque el acuerdo con el fondo, porque otras cosas. No, nada. Nada. Entre el partido de Argentina del martes y el que vamos a jugar este sábado, hay una corrida cambiaria feroz que está llevando el dólar de nuevo hacia arriba. Se estaba también celebrando, ¿no?, la semana pasada, el hecho de que se calificaba al país como un país emergente, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? Porque también, bueno, mucho se habló de que somos un país emergente, pero bueno, medio que no se terminaba de entender qué significa eso. Bueno, uno de los medios de comunicación nacional que apoyan al gobierno, la semana pasada decían, bueno, el gobierno encontró el rumbo, el presidente Mauricio Macri festeja porque cerró el acuerdo con el fondo y porque el país fue calificado como un país emergente. Una semana después estamos viendo que no había nada para festejar y hay mucho por qué preocuparse. Esta calificación de país emergente la hace la Morgan Stanley, es como una consultora, una empresa que le dice a los inversionistas en qué países hay que invertir, cuáles son más riesgosos, en cuáles directamente no hay que invertir, poner ni un pisar dólar, un pie. no hay ni que pisar. Esta calificadora hace 10 años había bajado la nota de nuestro país cuando el gobierno de Cristina Fernández puso el cepo y puso restricciones a la compra y a la salida de dólares de nuestro país, y lo había calificado de país fronterizo. Fronterizo, era la calificación más baja. Sí, sí, horrible. Vos estás ahí en esa calificación. No vayan a Argentina. Y es como que te digan, no, si vos tenés 2 pesos para invertir, anda a invertirlo en Bangladesh, en Haití, en cualquier país, pero a la Argentina no vayas. Bueno, esta calificadora, esta empresa, Morgan Stanley, le subió la nota a la Argentina. Entonces hubo un festejo fuerte. Se vendió, digamos, por decirlo de alguna manera, como un gran triunfo. Claro, el país arranca. Claro, de acá en más ya estamos en otro lado. Estamos en camino al crecimiento, los brotes verdes, el segundo semestre. Solamente, bueno, por esta calificación de esta Morgan Stanley como país emergente. Incluso algunos funcionarios del gobierno se animaron a festejar tanto que dijeron que esta calificación iba a significar el ingreso a nuestro país de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares para la inversión productiva, no para poner la plata en el banco, ¿no? Como está sucediendo, no para comprar Levax, no para bonos, sino a la inversión productiva. Ya auguraban casi como el final de la crisis, con el acuerdo con el fondo y con la calificación de país emergente. Con la baja del dólar, que había bajado también bajaron un poco, el dólar, ¿no? tal cual. Ya pensábamos que estábamos más o menos salvados. Pensaba que todo esto era como el gol de Rojo del otro día. Que fue como ese momento, ¿no? En el último minuto. Pero bueno, ¿qué pasó después de esto? Pasaron cosas, diría el presidente. El presidente dijo una frase que, bueno, fue muy utilizada para hacer bromas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Esto lo dijo, bueno, en una entrevista que tuvo el presidente con Jorge Lanata, ¿no? En donde le preguntaron por la situación. Ahí tenemos, porque esto ha sido, por supuesto, tapa de diarios, ¿no? De producto de... también se hicieron memes, ¿no? Claro. Y él, para explicar la situación económica, dijo, bueno, veníamos bien, pero pasaron cosas. Cuando si a mi hijo le va mal en la escuela y le digo, che, ¿qué pasó? Me va a decir, venía bien, pero pasaron cosas. Esto sirve y vale para todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, lamentablemente, lamentablemente han pasado cosas graves, digamos. Sí, lamentablemente esta forma de salir de esa pregunta que le hacía Lanata al presidente para que le explique por qué estamos donde estamos, cuando venían supuestamente a llevarnos al futuro y al segundo semestre lleno de inversiones y de trabajo, y está todo para el otro lado, ¿no? Trabado, ¿no? Mira, la deuda externa en el primer trimestre ya hablamos de 253.741 millones, ¿no? Ya de dólares. Debemos ya ni hace falta como leerlo, es rarísimo porque, como decimos, es para los nietos, los bisnietos. Bueno, la deuda ya la tenemos de acá muchísimos años. Sí. Ha crecido mucho en estos últimos tiempos la deuda externa. Y ayer volvió a emitir deuda el gobierno nacional, 800 millones de dólares volvió a pedir prestado. O sea, estamos en una situación muy delicada económicamente, los números de la macroeconomía no acompañan.
aquel deseo del gobierno de que vamos para adelante. Pero bueno, esto pasaba hace una semana. Sí. Argentina perdía con Croacia y en el país el gobierno nacional festejaba que había logrado hacer retroceder el precio del dólar, que lo calificaban de país emergente, y el acuerdo con el fondo que iba a traer o que va a traer 50.000 millones de dólares a la Argentina. Pero tan solo 4 o 5 días después, estos festejos pasaron cosas. Pudimos festejar el gol de Rojo, ¿no? Estamos bien ahí en cuanto a lo futbolístico, pero pasaron estas otras cosas, ¿no? También hay que decir que en este último tiempo la bolsa ha caído también. Ayer cayó 9,7%, y también es una de las caídas más grandes en los últimos 10 años. Sí, es la más grande, la caída de la bolsa es la de ayer, es la caída más grande de los últimos 10 años. ¿Qué significa esto? La caída de la bolsa. En la bolsa se negocian las acciones de las empresas argentinas. Y ahí va cualquier inversor que tiene plata, lógicamente, y dice, yo quiero poner 2 millones de dólares en acciones de tal empresa argentina. Sí. ¿Qué pasó ayer? Todos los inversores que tenían papeles, acciones de empresas argentinas, dijeron, yo desconfío absolutamente de ese país, no quiero tener ni una acción de ninguna empresa argentina. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa, porque capaz que hoy vale 10 dólares y mañana esta misma acción va a valer 7. Ese país está muy complicado. Entonces salieron a vender las acciones de las empresas argentinas e hicieron que la bolsa caiga. La mayor caída en 10 años. Esto es preocupante. Eso es preocupante, ¿no? Esto también, bueno, hay un indicador que es el riesgo país, que también tiene que ver con medir esta confiabilidad que existe o no en el país. Y también tenemos la mayor cantidad de puntos, digamos, son 585 puntos que ha subido también en este último tiempo, el más alto en la era de Macri. ¿Te acordás que durante el gobierno anterior y el de Néstor Kirchner y el anterior, todos los días era noticia el riesgo país? Sí. Y casi que desayunábamos, casi que almorzábamos viendo en la televisión, riesgo país, se disparó por las nubes, creció el riesgo país, Argentina es un país cada vez más riesgoso. Bueno, ayer se lo calificó a nuestro país con el récord de puntos para el riesgo país de la era Macri. En los 2 años y medio de gobierno que tiene Macri venía más o menos controlando el riesgo país y ayer pegó un salto y volvemos a ser un país riesgoso para los inversores. Sí, esto dificulta, por supuesto, lo que se preveía, ¿no? Esto de los brotes verdes y, bueno, la lluvia de inversiones, básicamente. Claro. Entonces, con este panorama, bueno, se complica que se reactive la economía, ¿no? Claro, porque por un lado, una de las calificadoras, la Morgan Stanley, te dice que la Argentina es un poquito más confiable que antes, pero por otro lado, la JP Morgan, que es la que elabora el riesgo país, le sube el puntaje de riesgo a la Argentina. O sea que lo que habían festejado la semana pasada, ¿no? No estamos hablando de hace 2 años, la semana pasada, el festejo por la calificación positiva, ayer para abajo. Para abajo. Y en este sentido, bueno, vemos también cómo el gobierno va cambiando de discurso, ¿no? Ahí veíamos recién una de las placas que puso el señor director, que es, bueno, Marcos Peña justamente, ¿no? Ya no teniendo una visión tan positiva al respecto, ¿no? Dice, se vienen meses, bueno, complicados para la economía, de recesión, algo que tampoco se mencionaba todavía. Ya se habla de una recesión económica en los próximos meses. Sí, que todo lo que miramos desde afuera, los que no somos parte del gobierno nacional, decíamos, toda la política que están llevando adelante, todas las medidas económicas, van a terminar en una recesión tremenda. O sea, ¿qué es la recesión? Es el estancamiento económico, cuando no hay inversión, cuando no hay producción. Una recesión tremenda con inflación alta. Es el peor escenario económico que le puede tocar a un país. Esta inflación se llama eso. Y el gobierno nacional decía, no hay brotes verdes, no que mira este dato, no que mira... Y bueno, pasaron cosas. La semana pasada un poquito más optimista el gobierno. Muy optimista, la semana pasada muy optimista, y esta semana ya muchos funcionarios de la primera línea del gobierno aceptan que el segundo semestre de este año va a ser
muy complicado económicamente, y obviamente que si es complicado en la economía, es complicado en lo social. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Los conflictos sociales que, por supuesto, ante la falta de trabajo, ante la no posibilidad de llegar a fin de mes y todo lo demás, por supuesto se desatan conflictos sociales que ya los empecemos a ver porque también vimos más despidos en este tiempo. Sí, hubo despidos, pero además hoy se publicó el informe de la Universidad Católica que mide la pobreza en nuestro país, un informe muy importante y con mucha credibilidad. Ese informe, que lo vamos a desarrollar puntillosamente la semana que viene, dice que casi la mitad de los niños de la Argentina están bajo la línea de pobreza. Un dato preocupante y triste, ¿no? Muy triste. Y que casi el 10% de los niños pasa hambre. Es terrible, terrible. Bueno, la consecuencia de los errores o de la voluntad en la política económica de no mirar lo que pasa adentro y beneficiar a ciertos grupos económicos. Bueno, y esto que decimos, ¿no? Si hay cada vez más despidos, bueno, por supuesto vamos a tener este tipo de panoramas en lo social, ¿no es cierto? Sí. Y hemos tenido también durante este tiempo del Mundial, si no me equivoco, el mismo día también. El mismo día del partido. ¿No? Ese mismo día que estábamos celebrando el triunfo contra Nigeria, se daban también 354 despidos en Telam. ¿Sí? Dicen que representa el 40% de los empleados de ahí, de Telam, ¿no? La verdad que podemos ver ahí, bueno, las imágenes, por supuesto, reclamando, porque dice que les mandaron un telegrama, así, digamos, de un momento a otro, despidiéndolo en cualquier área, no era necesariamente, había administrativos, periodistas y demás. ¿Qué es Telam? Telam es la agencia de noticias del Estado, una agencia de noticias con mucho prestigio y mucha trayectoria. ¿Qué cuestión de perversidad quizás, ¿no? El mismo día de un partido tan importante para la Argentina y en que la sociedad está mirando ese partido de fútbol, despedir a 350, 360 empleados del Estado Nacional, para que pase nadie desapercibido, se dé cuenta, digamos, ¿no? Qué perversidad. Terrible. Y después, bueno, con un discurso también tratando de justificar estos despidos en que eran, bueno, personas que no eran necesarias dentro de la planta, siempre. ¿No? Lo mismo de siempre, que venían de gobiernos anteriores, que bueno, nada tiene que ver. Y bueno, lo cierto es que es mucha cantidad de gente y que a otros, bueno, los que fueron quedando, dice que le han ido mandando un correo electrónico donde le decían bienvenido al nuevo Telam. Y bueno, imagínense todas esas otras personas que dice que incluso hay personas que todavía no le notificaron si estaban despedidas o no. ¿Sabés cuál es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestarnos los 50.000 millones de dólares? ¿Los despidos? Bajar el déficit del Estado, o sea, que el Estado baje el gasto, y una de las formas que le aconsejan que baje el gasto es achicando la planta de empleados estatales. Así que esto que viene pasando desde hace tiempo, que pasó el otro día con Telam, lamentablemente no va a ser una noticia aislada. Lamentablemente quizás tengamos que ver en las noticias o acostumbrarnos a ver o indignarnos al ver que en distintas áreas del Estado Nacional se empieza a dejar gente sin trabajo. Sí, tenemos esto y también tenemos que ir siguiendo de cerca, ¿no? Porque tiene relación con esto, la reforma laboral que ya se intentó, bueno... Ya que entró ahora al Senado la reforma laboral. Entró ahora también en junio, así que estamos... Pleno mundial. Pleno mundial, nos queda todavía un poquito más de mundial, no vaya a ser cosa que lo aprueben en este tiempo en que estamos ahí todos ahí siguiendo el fixture. Reforma laboral que, entre otras cosas, baja las indemnizaciones por despido a las que tienen derecho los trabajadores. También, bueno, ofrece un sistema de blanqueo, ¿no? Para que las empresas puedan blanquear en determinado tiempo, reducirle ahí ciertos impuestos, ¿no? Por supuesto, en beneficio de las empresas y no tanto de un sistema de pasantías, un sistema que no se llama específicamente de pasantías en este proyecto de ley, pero un sistema de trabajo de jóvenes. Un trabajo encubierto. No, es como trabajo precario. Sí, porque además son hasta 30 horas, es lo que trabajaría cualquier trabajador. Así, le quitan derecho a indemnización a los trabajadores, o sea, un empleador
puede echar a su trabajador indemnizándolo con menos plata de lo que hubiera correspondido si esta ley no se aprueba, y por otro lado se le da facilidad de contratar trabajadores jóvenes sin ningún tipo de seguridad laboral, sin derechos laborales. Esto es precarización absoluta del empleo. Exactamente, y bueno, flexibilización y todo que, bueno, yo siempre insisto en que lo hemos visto lamentablemente ya en otros momentos en los cuales el país también ha estado de esta manera, bueno, condicionado por el Fondo Monetario Internacional, y estamos en un momento igual, digamos. Sí, exigencias del fondo. Así que bueno, mientras estamos, con toda razón del mundo, a mí me parece bien que veamos los partidos, que nos encontremos entre todos para ver los partidos de Argentina, que lo disfrutemos, que gritemos los goles, que nos emocionemos. A mí me gusta mucho el fútbol y me gustan particularmente los mundiales de fútbol, pero también a prestar atención con todo lo que están haciendo con nuestro país y con nuestras vidas desde el gobierno nacional, mientras miramos las jugadas de Messi y los goles, ojalá que vengan los goles de Higuaín, pero pasan muchas cosas detrás del Mundial y siempre tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo y sobre todo actuando para decirle al gobierno, che, paren un poquito la mano. Sí, con una mirada un poco más crítica, ¿no? Siguiendo lo que pasa en los medios, que por ahí algunos no quieren mostrar del todo lo que está pasando en el país. Y también acá en la provincia, bueno, para ir cerrando, tenemos una perlita, si se quiere, nada agradable, por supuesto, porque nos ha visitado un economista. Javier Milei, quizás lo vieron por ahí, un economista que le dicen el economista del rock, él vino a Salta porque está acompañando a Alfredo Olmedo, al diputado nacional Alfredo Olmedo, lo está acompañando en una gira por toda la provincia y él va hablando de economía. Un economista ortodoxo, ¿sabe? Entre otras cosas que dice, que todo el ajuste que está implementando el gobierno de Macri debería ser más fuerte, debería ser feroz. Ahora entiendo por qué tenía estas reacciones un hombre así. No, tremendo. Tremendo. Bueno, para que sepan de qué hablamos, algunos lo habrán visto, otros no, tenemos un pequeño videíto para ver qué es lo que ha pasado con una periodista en Metán, que es el lugar donde estuvo, ¿sí? Teresita es la periodista en Metán. Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo. No, listo, a ver. ¿Entendiste eso? Sí, lo entendí. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. Acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desasnarte, ¿sí? Gracias. Entonces, bueno, digo, dijiste una burrada. ¿No te queda claro que dijiste una burrada o yo ahora te estoy tratando de desasnar? Desjúzguenme entonces, Milei, por favor. Bueno, el problema es que no sabes qué es el mercado. Sí. Si usted lo dice, bueno, por eso quiero que usted quiero que usted, ya que está aquí dándonos esta charla tan gratificante y tan nutriente, quiero que usted me desburre, por favor. Hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. La falta de respeto es hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. Lo invito a irnos, muchachos, como una persona irrespetuosa. Bueno, la verdad que cada vez que lo veo me indigno más, ¿no? Sí, una vergüenza. Una vergüenza, la verdad, maltratando a la periodista Teresita Frías, por supuesto toda nuestra solidaridad con esta periodista, que lo único que hacía era, por supuesto, preguntarle acerca del tema que él estaba disertando, ¿no? Y ha sido, bueno, creo que es clarito la forma violenta en la que responde y la falta de respeto que ha tenido, ¿no? Sí, después a otro periodista varón de Metán, Rodrigo García, él también lo agredió cuando salió en defensa. Una vergüenza que un diputado nacional como Olmedo traiga a nuestra provincia a un tipo como este que insulta, que agrede, que no intervenga tampoco, ¿no? El diputado Olmedo, porque no se lo escuchó en ningún lado. No dijo nada, no se disculpó. Creo que mínimamente tendría que disculparse porque es, digamos, quien lo trae a nuestra provincia. Sí. Pero la verdad que un silencio... Y en la situación esa, porque duró mucho más que lo que vimos, dura como 5 o 6 minutos la situación de agresión de este hombre a la periodista
metanense y ni Olmedo ni nadie lo frenó, le dijo, che, basta, ¿cómo vas a gritar así? ¿Cómo vas a tratar así a esta mujer? Claro. Lamentable. Sí, lamentable. Esto, por supuesto, ha tenido ya su repercusión nacional y las periodistas y demás a nivel nacional han estado repudiando este hecho porque la verdad que no se puede dejar pasar, ¿no? Así es. Así que bueno, con esto vamos dando por terminado la columna de hoy y la semana que viene estaremos analizando también nuevamente la realidad política del país.